Hola, hola. Qué emoción de estar juntas una vez más para compartir nuevas formas de nutrir el corazón de nuestros hijos. Mi nombre es Ana Lilia Rodríguez y espero que este episodio sea algo que tú estás necesitando y que pueda dejarte un reto claro al final de nuestra conversación para que puedas encontrar nuevas formas de nutrir y estar al pendiente de tus hijos. Pero por ahorita, platícame cómo te fue esta semana pasada buscando oportunidades para ver las manos de Dios y dejar cápsulas de enseñanza grabadas en el corazón de tus hijos. De eso hablamos en el episodio pasado y dejamos la tarea de hacerlo. Así es que me encantaría que me platicaras porque ¿sabes qué? Dios estuvo ahí y siempre hay algo que tú puedes aprender y que debes de hacer constantemente, que es buscar y hacerles ver a tus hijos cómo Dios nos está cuidando, guiando y proveyendo, entre muchas otras cosas que hace por nosotros. Sigan escribiéndome en Facebook o en Instagram, en los posts que nosotros hacemos. Me encanta checar los comentarios, a veces me los mandan en privado, a veces los comentan en público y estoy tratando de estar siempre al pendiente de eso en la medida de mis capacidades, que no son muchas, por cierto. Pero me encanta saber un poco más de ustedes y de cómo puedo servirles mejor. Si escuchas estos programas en aplicaciones para podcast como Spotify, Google, Apple, Amazon, iHeart y todas esas que ya no me sé ni los nombres, búscanos y suscríbete también en nuestro canal de YouTube porque hemos estado subiendo algunos videos complementarios a los temas que manejamos en forma de episodios semanales. Y esos, pues no los podemos subir a esas plataformas porque son en video precisamente. Entonces, en YouTube puedes encontrarnos en Como Soy Mamá y Ahora Qué, suscribirte a nuestro canal y ver ahí algunos de los videos que estamos subiendo. Son videos de entrevistas y de conversaciones sobre también temas de interés, de cosas que yo misma no sé, no he aprendido, no he experimentado, pero que cuando alguien más nos puede compartir, seguramente podemos aprender juntas. Y también en Instagram y en Facebook nos pueden buscar y comentarnos. Por último, te invito, como siempre, a que si este episodio o estos programas te son de bendición, los compartas con otras mamás que también se vean beneficiadas y juntas podamos generar una ola que nutra a la siguiente generación. Me gusta usar esa frase. Pero bueno, ya entrando en materia, el consejo de esta semana es uno que en general yo disfruto mucho. Digamos que como que se me da. Es de esas cosas que van muy bien con mi personalidad. Este es el programa número 19 de esta primera temporada y esto es una sección, toda esta temporada es una sección de consejos que tú puedes aplicar en cualquier etapa de la vida de tus hijos. Así que no tienes excusa. Este consejo es definitivamente aplicable también en tu caso, cualquiera que sea la etapa de vida en la que estés. Niños pequeños, jovencitos, adolescentes, adultos, incluso hijos fuera de casa. De hecho, es un consejo que puedes aplicar en muchas de tus relaciones personales. Y dice así, establece límites definidos y claros con consecuencias igualmente claras y de acuerdo a su edad. Y bueno, una característica de un límite es que siempre está donde mismo y siempre transmite el mismo mensaje. Más allá de esta línea no puedes pasar o no es aceptable que cruces esta línea. Todos usamos límites en nuestros gastos, en nuestro tono de voz, en nuestros horarios, en el arreglo personal, en el trato con los demás. Tal vez mi límite es más bajo o más alto que el tuyo. Tal vez mi límite no es el más adecuado, pero aún así es un límite. Existen varios y muy buenos libros de escritores cristianos que hablan de la importancia y la manera de establecer límites a los hijos en todas y cada una de las etapas. Uno de los más famosos son los libros escritos por los doctores Cloud y Townsend, que se llaman precisamente así. Es una serie en donde
sacaron el libro de límites y luego sacaron los derivados con situaciones específicas como límites con los hijos, límites en el noviazgo, límites con los adolescentes, en el trabajo, en el matrimonio, etc. Si te interesa profundizar en este concepto, te recomiendo que busques libros de estos autores. Yo no voy a intentar elaborar mucho respecto a este concepto porque, por un lado, no creo tener la capacidad, pero puedo elaborar un poco sobre las experiencias que nosotros como padres tuvimos en el proceso de establecer esos límites y lo que aprendimos de forma personal. Y tal vez con eso, pues te genere yo suficiente interés como para que tú busques leer más al respecto. En mi experiencia con mis hijos y con otros niños cercanos, yo he comprobado una y otra vez la necesidad de que los límites formen parte de la educación de los hijos. Los bebés, tan pronto como comienzan a poder voltearse en la cuna, tienden a rodar hasta topar con los barrotes de la cuna. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado ver a un bebé que se duerme con los brazos o piernas colgando por fuera de los barrotes? O que a veces no dices tú, ¿cómo es posible que si lo dejé en el centro de la cuna terminó en la esquina opuesta? Bueno, o cuando ya es una cama, se van contra la pared de la cama y se duermen pegados a la pared o pegados a los barrotes. ¿Por qué? ¿Te has puesto a pensar? ¿Te lo has preguntado? Bueno, la respuesta es precisamente esa, porque encuentran el límite y el límite les da seguridad. El mensaje implícito es, una vez que yo topo con la pared, una vez que yo topo con los barrotes de la cuna, no voy a pasar y no me voy a caer. Y eso me da seguridad, ¿verdad? Entonces, un bebé de unos cuantos meses ya empieza a experimentar y a buscar la seguridad que le dan los límites. Cuando los niños comienzan a nadar, siempre preguntan, ¿está muy honda la alberca? ¿Y qué hacen? Buscan el límite, o sea, el piso, para saber qué pueden esperar. Ahora, si tú lo piensas con lógica, obviamente si tú estás buscando que ellos naden, no importa si el piso está a 1, a 2 o a 5 metros. Nadar significa no tocar el piso. Sin embargo, para el niño es valioso saber dónde está el límite inferior. Eso le da seguridad. En la vida es lo mismo. Hay límites que no son visibles o tangibles, como el fondo de la alberca, los barrotes de la cuna. Pero también esos límites necesitan estar bien marcados con nuestros hijos para que ellos puedan crecer más seguros y aprendan a desarrollar el dominio propio. Te voy a comentar cómo con mis pininos en relación a este tema de los límites. Mis 3 hijos fueron adictos al chupón hasta los 2 años de edad. Algunos podrían decir que la adicta era yo. Realmente eso nunca lo sabremos y simplemente lo dejaremos ahí como una posibilidad. Pero el punto es que yo tenía un límite respecto al uso del chupón y ese era la hora de dormir. Para mí, en mi experiencia muy limitada como mamá, yo podía estar al pendiente de mis hijos con un chupón en sus siestas durante el día, en la tarde, en la mañana o en su día a día. Pero a la hora de dormir, yo no podía estar tranquila si ellos se dormían, dormirme yo y que ellos trajeran el chupón puesto. Porque, no sé, me imaginaba que iban a vomitar y que el chupón no iba a dejarlos que echaran fuera, etcétera. Esos fantasmas que atormentan a todas las mamás, ¿verdad? El punto es que ese era mi límite. Mi límite era el chupón lo pueden usar mientras que yo estoy despierta. Cuando yo voy a estar dormida y ellos también, entonces no hay chupón. Entonces el chupón desaparecía en la noche después de bañarlos y antes de su última leche de la noche, ¿verdad? Ya para dormirse. Por lo que desarrollamos una rutina en la que a mis hijos les indicaba
paso a paso lo que seguía, y a partir de ese momento el chupón ya no era una opción. Y para sorpresa nuestra, tanto de mi esposo como mía, entendieron el mensaje perfectamente. Y entonces su adicción, su necesidad del chupón, se ponía en pausa de 10 de la noche a 7 de la mañana. Si ellos despertaban a las 11, 12, 1 de la mañana, no buscaban ni pedían chupón. Simplemente se volvían a dormir sin chupón. Sabían que ese no era un tiempo en el que el chupón fuera una opción. A las 7 de la mañana que despertaban, inmediatamente pedían y buscaban su chupón. Y no para dormirse, simplemente como que, ok, ya se acabó el tiempo de abstinencia, denme mi chupón nuevamente. El chiste es bien interesante esas interacciones con los niños que son no verbales, ¿verdad? Pero simplemente se dan. Y ellos entendieron el límite y aprendieron a respetarlo. Y lo mismo nos pasó con los 3. Más adelante, cuando ellos iban creciendo e iban desarrollando ya la capacidad de pararse en la cuna e incluso de salirse de la cuna, vino otra experiencia con los límites. Porque a mí me aterraba que se cayeran al intentar salirse de la cuna. Así que nuevamente comenzamos a trabajar en instrucciones claras y límites bien definidos. Ellos aprendieron que cuando estaban despiertos en la cuna, aún y que tuvieran la capacidad física o la habilidad para hacerlo, no tenían permitido bajarse de la cuna. Nos tenían que hablar y nosotros íbamos y los bajábamos o íbamos y atendíamos la necesidad que tuvieran en ese momento. Y funcionó igual que con el chupón con los 3 hijos. Gracias a Dios nunca tuvimos accidentes y ellos aprendieron el dominio propio de puedo hacer aquello, pero no debo hacerlo. Igual que los míos, tus hijos tienen toda la capacidad para entender los límites y aún más, entender que los límites están establecidos por su bien. Y tú tienes que desarrollar la capacidad de comunicarlos claramente y con la convicción de que son lo correcto. Pero para eso tienes que hacerlo de la forma correcta y por las razones correctas. Las razones correctas son protección, beneficio y formación de tus hijos. Cuando manejamos los límites a conveniencia y los movemos de acuerdo a nuestro humor, a nuestro cansancio, a las personas que nos rodean y nos están viendo, eso no beneficia. Por el contrario, eso perjudica a nuestros hijos. Si los límites los establecemos por razones incorrectas, como nuestros propios miedos, como el que dirán, como lo que hace el de al lado, como deseos de control, de manipulación u otro tipo de razones incorrectas, los límites se van a convertir en un motor de rebeldía. Junto con el establecimiento de límites, debes de comunicar la consecuencia lógica o directa de violar ese límite, no como una amenaza, sino como una consecuencia. Y otra vez, la clave aquí está en la pasión. No vas a comunicarlo con la pasión o con coraje o con ninguna cuestión que transmita algo negativo. Simplemente como diciendo, mijito, ojalá que nunca cruces este límite porque si lo cruzas, esto es lo que va a suceder. Y espero que no tengas que enfrentarlo, pero si decides hacerlo, lo vas a enfrentar. La consecuencia debe de ir lo más directamente relacionada al límite violado. Por ejemplo, si el límite que se violó tiene que ver con abuso de confianza, la consecuencia tiene que ser relacionada a una restricción de confianza. Si tiene que ver con tomar lo que no es suyo, tiene que haber una consecuencia que implique devolver o resarcir e incluso compensar el daño causado. Si tiene que ver con la desobediencia, la consecuencia debe ir relacionada con la vigilancia más pegada y con el perder privilegios. Ellos, nuestros hijos, y obviamente nosotros primero, deben entender que los papás no ponemos castigos
porque los disfrutemos o porque así nos desquitamos de lo que los hijos hacen mal y de que nos hacen quedar mal y por un sentimiento de desquite o de venganza. Nuestros hijos tienen que entender que los castigos son más bien consecuencias directas de aquello que no cumplieron o hicieron correctamente, o sea, que no lo hicieron correctamente. Y que la idea de esa consecuencia es que entiendan en carne propia lo que pasa cuando no cumples lo que debes hacer. En una ocasión, cuando nuestros hijos estaban entrando a la adolescencia, mi esposo y yo tuvimos que hacer un viaje de fin de semana. Y nuestros hijos tenían que quedarse en la ciudad por compromisos escolares y deportivos. Entonces nosotros salimos el jueves a mediodía, los dejamos en la casa de nosotros haciendo algunas cosas y mis papás los iban a recoger por la noche para llevarlos a dormir en casa de mis papás y quedarse con ellos el fin de semana. Mis hijos sabían que al regreso de nuestro viaje habría regalos, porque eso es lo que normalmente hacíamos. Y yo les dije clara y específicamente que quería encontrar la casa recogida, como ellos saben que a mí me gustaría encontrarla al regresar. Así es que ese jueves se quedaron todo el resto del día en la casa, disfrutando de la libertad de estar sin sus opresores padres. Y obviamente, recoger no estaba en sus planes. Simplemente eso de recoger lo podemos dejar para después. Para cuando menos acordaron, vinieron sus abuelos, los recogieron y fueron a pasar el fin de semana en casa de ellos. Cuando nosotros veníamos de regreso el domingo en la tarde, entrando a la ciudad, llamamos para reportarnos y para decirles a nuestros hijos y a nuestros papás que estábamos a unos minutos de llegar a la casa. Y mis hijos, nuestros hijos, ¿verdad? Todavía estaban en casa de los abuelos, porque ellos no contaban con que los abuelos habían pensado, vamos a dejar que regresen a la casa, que descansen un rato antes de recibir a sus hijos y volver a la realidad. Mis papás estaban siendo considerados con nosotros, pero mis hijos no contaban con eso. Ellos pensaban que mis papás los iban a llevar a la casa antes de que nosotros llegáramos y que tendrían tiempo de recoger, de realizar ese después recogemos que se había quedado pendiente en su mente. Así es que llegamos mi esposo y yo a la casa y encontramos con tristeza que nuestras palabras habían quedado como los zapatos y los calcetines tiradas en el piso. Subimos a nuestra recámara, subimos las maletas, incluso las maletas en las que traíamos los regalos, que normalmente llegábamos y era lo primero que hacíamos, abrirlas y darles, y todo lo guardamos. Nos quedamos en la recámara, cerrada la puerta, y cuando nuestros hijos llegaron y vieron el tiradero que obviamente nosotros habíamos encontrado al llegar, y vieron que estábamos nosotros con la puerta de la recámara cerrada, ni siquiera nos tocaron. Se pusieron a recoger como remolinos y al terminar no se atrevían a buscarnos ni a tocar la puerta. Finalmente nosotros salimos y ya nos vinieron nuestros hijos, nos abrazaron, se disculparon por el tiradero y nos informaron que ya estaba todo recogido y no preguntaron por regalos en varios días. Finalmente mi esposo y yo buscamos otro momento y otra razón para entregarles lo que les habíamos traído, porque era para ellos. Pero tenían que entender que hay consecuencias, que cuando había un límite y una especificación muy clara y no se cumplía, había consecuencias. Tengo el gusto de decirles que varios años después hicimos un viaje, mi esposo y yo, otra vez de 3 semanas, en las cuales esta vez ellos se quedaron solos en la casa todo este tiempo, ya estaban más grandes, ¿verdad? Eso fue hace poco. Y cuando regresamos, la casa estaba recogida, obviamente a la medida de sus posibilidades y conceptos, porque esos conceptos todavía hay que pulirlos,
Pero el hecho es que la intención de su corazón fue, no me va a volver a pasar. Aprendimos la lección y ahora cuando mis papás lleguen, la casa va a estar recogida. Y obviamente llegamos y fuimos los más felices de entregarles sus regalos inmediatamente. Hay algunos hijos que buscan siempre vivir al límite de lo permitido y hay otros que prefieren la seguridad del punto medio. Eso es cosa de personalidades, no está necesariamente mal para los que buscan estar al límite. En la medida en la que ellos aprenden y en la que tú decides establecer los límites desde que ellos son pequeños, no vas a batallar cuando ellos crezcan. Obviamente es necesario ir ajustando los límites conforme los hijos crezcan y vayan demostrando madurez, responsabilidad y confianza. No es la misma hora de dormir a un niño de 5 años que a uno de 15, pero se tienen que ir ajustando conforme ellos van creciendo. Pero una vez que has establecido los límites, deja que tus hijos naveguen entre ellos y encuentren su balance, su punto de equilibrio. Eso es parte de su crecimiento. Por eso tu trabajo es asegurarte de marcar claramente los límites y de definir muy bien las consecuencias de cruzarlos. Poco a poco se va a ir convirtiendo en una relación de confianza de 2 vías. También, una cosa muy útil es establecer los límites cuando no hay pasión o intereses específicos. De esa manera es mucho más fácil que se asimilen y que los hijos se vayan haciendo a la idea de esos límites. Tal vez ustedes se van a reír de mí con este ejemplo, pero pues igual se los voy a compartir. Ya he compartido tantas cosas con ustedes que creo que ya han aprendido a que, como dice la Biblia, hay que escudriñarlo todo y retener lo bueno. Si esto te sirve, qué bueno. Y si no, seguramente tú vas a encontrar tus propios ejemplos. Pero esto ha funcionado para mí. Y es que cuando yo era niña, a mí mis padres me lo hicieron, ¿verdad? Entonces por eso yo lo tengo bien comprobado. Pero el hecho es que mi esposo y yo decidimos que nuestros hijos deberían tener al menos 18 años cumplidos cuando iniciaran su primera relación de noviazgo o el concepto que tú quieras manejar, su primera relación sentimental, digamos. Así que comenzamos a establecer ese límite cuando mis hijas tenían unos 7 u 8 años. Y esto también era para mi hijo, cabe aclarar. Y entonces, cuando ellos eran pequeños, les digo 7, 8 años en cada uno cuando iba llegando a esa edad, simplemente les decíamos que ellos no iban a poder tener novio o novia antes de los 18 años. O frases como, cuando tengas 18 años y tengas permiso de tener novio, o ustedes van a tener su novio hasta que cumplan 18 años, y frases de ese tipo en el que de una u otra forma nosotros mencionábamos cuál era el límite. Así que cuando llegaron los 15 y los 16, ninguno de los 3 se acercó a preguntar si podían tener novio. Ellos sabían el límite, estaba puesto desde mucho tiempo atrás. Incluso ese límite también incluimos que una vez no podrían casarse, de haber iniciado una relación, no podrían casarse hasta haber terminado su carrera profesional. Así es que ninguno de los 3 se acercó jamás a intentar negociar o cambiar ese límite. Ellos entendieron que era un límite firme, que tenía una razón y la cual obviamente conforme fueron creciendo les fuimos explicando con más claridad, con más profundidad, conforme ellos lo fueran necesitando. Pero el hecho es que nunca consideraron el transgredir ese límite. Ahora tal vez vas a decir, bueno, tal vez no se acercaron, pero tuvieron novios a escondidas. Pues te voy a decir una cosa, no lo creo, pero si lo hicieron, fueron muy buenos para ocultarlos, porque jamás supimos de ninguno. Y yo quiero creer que no los tuvieron, pero con todo gusto, acérquense y pregúntenles. Porque el hecho es que cuando Annie, mi hija mayor, estaba a punto de cumplir 18 años, un día me dijo,
nunca me había dado cuenta de lo fácil que era manejar las invitaciones a salir que algún muchacho me hacía y las insinuaciones de mis amigos respecto a tener novio, diciendo, mis papás no me dejan. Pero ahora que estoy a unos días de cumplir 18 años y que mis papás ya me dejan, ahora la decisión es mía y me da miedo porque ahora cuando yo diga sí o diga no, no puedo escudarme detrás de mis padres y decir que mis padres no me dejan, porque ahora la decisión es mía. Y nunca me había dado cuenta de lo buena excusa que era decir mis papás no me dejan. Y claro, nos reímos de eso y todo, y le dije, mijita, tú dices, si quieres te levanto el límite hasta los 21. Y nos reímos y obviamente no quiso que levantara el límite, más bien dijo, tendré que trabajar en algunas frases o en alguna forma en la que yo pueda responder cuando alguien me pregunte si quiere salir conmigo. En fin, los límites los protegen y cuando ellos se dan cuenta de que los límites son para proteger, los valoran y ese es el chiste. Otra vez, en las instrucciones que Dios le da a su pueblo en la Biblia, vienen todo tipo de límites. Límites morales, límites religiosos, ecológicos, límites de salud, higiénicos, etc. Y en la mayoría de ellos les dice las razones y las consecuencias para quienes los cruzaran. Pero hay una historia que tal vez no es tan conocida de la Biblia que a mí me llamó la atención porque es una cosa que tenemos que considerar con los límites. En el libro de Números, en el capítulo 35 del 9 al 28 más o menos, tú puedes encontrar algo que se llamaba las ciudades de refugio. Y este es un concepto muy interesante porque eran unas ciudades señaladas a lo largo de todo el territorio de Israel, que eran lugares en donde alguien que había matado a otra persona por accidente podía huir y vivir ahí, dentro de los límites de la ciudad, sin temor a represalias por parte de los familiares de aquella persona a la que había matado, porque la había matado en un accidente. Pero si esta persona que había matado a otro por accidente decidía salir de los límites de la ciudad, que en aquel entonces las ciudades tenían murallas alrededor, y alguno de los parientes de aquella persona a la que había matado lo encontraba, la ley decía que esta persona podía matarlo y no había delito, porque se había salido de los límites de la ciudad destinada para ser su refugio seguro. Entonces esta historia se me hace fascinante porque creo que es una cosa muy buena que tenemos que aprender y aplicar para bendición de nuestra familia. Este ejemplo de la Biblia con las ciudades de refugio apunta a un aspecto muy interesante en los límites. Aunque haya sido por error o por accidente o sin intención, la violación de los límites tiene consecuencias, tal vez no tan estrictas o duras como las de una desobediencia deliberada, pero definitivamente, por amor a nuestros hijos, las consecuencias tienen que venir, porque ellos necesitan el aprendizaje del costo de hacer aquello que no debían. En este tipo de situaciones, la clave es hablarlo con nuestros hijos y explicarles que aunque no haya intención, sí hubo daño y sí hubo una violación de la instrucción que se dio claramente. Por ejemplo, si las reglas de la casa dicen que no debes de jugar con pelotas dentro de la casa y les hemos explicado las razones de esa regla, y resulta que tu hijo patea la pelota hacia el patio porque él juraba que iba a meter el gol entre la puerta del patio, pero resulta que en lugar de salir por la puerta del patio, se quedó adentro de la casa o rompió la ventana que estaba al lado de la puerta o algún otro adorno y causó un daño. Lo cierto
es que no hubo intención de hacer ese daño. Pero de hecho, incluso su intención era respetar la regla. Pero en su inmadurez, en su inquietud, en su necesidad y no poder aguantarse de patear una pelota, no pudo esperar a llegar al patio para patearla y causó un daño. Como mamá o como papá, tú puedes entender que no hubo rebeldía o intención de desobediencia, pero lo cierto es que sí hubo un daño en propiedad ajena. Entonces, ¿qué vas a hacer? Y esta es la oportunidad que tú tienes para formar en tu hijo un concepto claro de límites y consecuencias. Si no, ya te vi en unos años más, cuando te diga que chocó con otro carro, pero que no fue su intención, y entonces que tú lo resuelvas, que tú te hagas cargo, y como no lo hizo a propósito, pues no vale. Y entonces yo te pregunto, ¿cuándo quieres que tu hijo aprenda la lección de que aún cuando no hay intención, hay consecuencias? Cuando la pelota que no se fue al patio, o cuando choque y cause un daño y un dolor y solo quiera resolverlo con es que no fue a propósito. Y entonces, como no fue a propósito, no vale. Hace unos días tuve una experiencia muy bonita con mi hija menor, quien ahorita tiene una relación de noviazgo con un joven de la iglesia. Ella sabe cuáles son los límites en cuanto a las salidas, en cuanto a los permisos, y entonces me llamó para consultarme un plan que tenía con su novio. Y me dice, me encantó porque la frase ella empieza diciendo, ya sé que el límite es este, y entiendo que es por nuestra protección. No estoy intentando violarlo, pero quiero entender bien cómo lo puedo aplicar a esta situación específica que estamos planeando. Por no dar detalles, simplemente el punto es, ella me dice, reconozco el límite, entiendo, no quiero violarlo, pero no estoy muy clara de cómo aplicarlo a este plan que traemos. Y sé, porque la conozco bien, que no me lo dijo para manipularme. Créanme, por dentro me derretí al escuchar esas palabras que a mis oídos eran deliciosas. Una parte dentro de mí gritaba y decía, dale permiso de que lo haga, no ves lo buena niña que es. Y otra parte de mí decía, si ya has logrado todo esto, no lo arruines mandándole señales confusas. Hay más tiempo que vida y esta situación en particular que ella quiere hacer que no amerita una concesión especial. Dime, ¿a cuál crees que le hice caso? Bueno, si me conoces bien y si has escuchado todos estos podcasts, vas a saber que le hice caso a la segunda. No hice concesiones, traté de entender la situación, juntas buscamos una forma de arreglarlo que fue mucho más sencilla de lo que nos imaginamos las dos y seguimos adelante con los límites claramente establecidos para la protección de ellos dos. Y con toda intención, en esta última parte abrí una ventana de posibilidad. ¿Por qué? Porque hay momentos en los que los límites pueden moverse. Así como las ambulancias, cuando tienen prendida la sirena, no tienen que respetar los límites de velocidad en las calles porque lo que llevan es mucho más valioso que el límite en sí mismo. En ocasiones, que tengo que ser firme en esto, no son muy seguidas ni muy numerosas, es bueno extender un poco esos límites con uno de dos propósitos. El primero, comunicar que los límites jamás van a ser más importantes en sí mismos que nuestros hijos. Es decir, los límites los protegen, pero hay veces en las que podemos poner a prueba el dominio propio de nuestros hijos al extender los límites y dejarlos que ellos los manejen y nos demuestren que ya han aprendido esa lección, por ejemplo, como con los horarios de eventos especiales o ese tipo de circunstancias, ¿verdad? La segunda
razón o propósito de extender los límites es enseñarles una lección en carne propia, ¿verdad? Que probablemente están batallando para entender de forma empírica. Y este último ejemplo es precisamente algo que me pasó hoy. Se los prometo. Para mí es mucho más fácil explicarlo de esta manera, entonces por eso se los comparto. Cuando mis hijos estaban muy pequeños, la menor probablemente tendría unos 3 años de edad. Todos los jueves íbamos a casa de sus tías a visitarlas. Y cuando estaban ahí, ellas, pues mis hijos eran los más pequeños de la familia y mis cuñadas los consentían y los consecuentaban en todo lo que querían. Así que llegábamos a cerca de mediodía ahí a su casa y comían comida recién hecha por alguna de mis cuñadas y luego les ofrecían postre, que si nieve, que si galletas, que si lo que sea. Y luego al ratito, pero les estoy hablando de los 20 minutos, ay, ¿cómo ves si hacemos unas palomitas para ver una película? Y ahí están comiendo palomitas. Y luego en eso se oía el sonido especial ese que hace el señor de los elotes. ¿Y qué crees que pasaba? En efecto, ay, mijito, ¿quieres un elotito? Vamos por un elotito. Entonces ya fue la comida de mediodía y luego eran las palomitas y luego el elotito y luego, ¿qué crees que pasaba? Pues más tarde era una galleta de chocolate o una paleta de hielo o lo que se les antojara. Mis cuñadas eran consentidoras y se vale. Yo ahorita estoy viviendo esa etapa de querer consentir a mis sobrinos y querer darles todo lo que se les antoje. Por eso de ninguna manera me estoy quejando ni queriendo dejar al mal mis cuñadas. Es algo que pasa y lo entiendo perfectamente. Lo cuento porque era una realidad que vivimos. Yo era la mamá, la tía o la cuñada ogro que se la pasaba diciendo que no a todo lo que les ofrecían a mis hijos, con sus correspondientes lloriqueos y comentarios de que, ay, por favor, déjame, sí, quiero, etcétera, ¿verdad? Y los primitos también, sí, déjalo, tía, y déjala, y yo le comparto de mi paleta y todas esas cosas que estoy segura que también a ti te pasan. Pero lo cierto es que para la hora que yo llegaba de regreso a mi casa con mis hijos, muchas veces mis hijos llegaban vomitando o con malestar estomacal. Así que un día, simplemente, les dije a los 2 mayores, que eran los que ya para ese momento podían entender, el día de hoy no les voy a controlar lo que coman. Ustedes deciden y lo que tenga que pasar, va a pasar. Y si llegan vomitando y se sienten mal y todo, pues ya van a saber qué fue lo que pasó. Pasaron unas cuantas semanas en las que simplemente decidí no restringirles las comidas. Y ellos aprendieron a decir que no y a autorregularse. Hoy en día, ninguno de los 3 tiene problemas para regular lo que debe de comer en función de su salud. Los antojos, bueno, esos son otra cosa. Esos los heredaron de mí y es difícil controlarlos. Pero yo realmente reconozco y admiro que mis hijos son bastante disciplinados en cuanto a la comida. Se hicieron cargo de las consecuencias de violar los límites de lo que comen. Desde muy pequeños aprendieron la lección en carne propia y eso ha hecho que ahorita, cuando tienen que restringir cierto alimento por alguna razón médica o física o lo que sea, no batallan porque entienden las consecuencias de no respetar ese límite. Y en todo el programa no he hecho una referencia clara a cómo el establecer los límites nutre el corazón de nuestros hijos, pero yo espero que para ahorita tú ya hayas podido hacer esa relación directamente. Cuando nuestros hijos entienden que hacemos las cosas por su bien y por su protección, se sienten amados y valiosos. Cuando vamos haciendo los ajustes en los límites, porque reconocemos que nuestros hijos ya han ido mostrando responsabilidad, compromiso y obediencia,
ellos se sienten reconocidos y eso los nutre y los alienta a seguir madurando. Y cuando ellos van asumiendo la responsabilidad de establecer límites, valoran y reconocen tu trabajo y eso también los alimenta emocionalmente. Entonces, establecer, mantener y manejar límites no es una tarea fácil. Requiere de consistencia y de compromiso firme, pero a la larga da un fruto tremendamente dulce y valioso que se disfruta muchísimo y por el doble o más del tiempo que te costó sembrarlo. Medítalo, coméntalo con tu cónyuge, comiencen a establecer límites y consecuencias acordes a la edad de sus hijos y no se van a arrepentir. Solo te pido, por favor, que seas honesta y no los uses para manipular o para justificar tus miedos y tus paradigmas. Tus hijos lo van a notar y eso reduce mucho la efectividad de esta valiosa herramienta. Cuando sean tus miedos y tus paradigmas los que te estén controlando, reconócelo. Incluso reconócelo frente a tus hijos si es conveniente, si ellos ya están en edad de entenderlo. Y busquen juntos establecer un límite que a ambos les dé paz. Nos escuchamos la próxima semana en un episodio más de Soy Mamá y Ahora Qué. Por favor, escríbeme esta semana, platícame cómo te va y si puedo ayudarte en alguna situación específica que estés enfrentando, me dará mucho gusto poder responderte y juntas ir estimulándonos a nutrir el corazón de nuestros hijos.